Hoy hablaremos sobre los 13 años de conciencia. Hola Gustavo, ¿qué tal? Hoy, viendo hacia atrás, nos damos cuenta de lo importante que son este tipo de iniciativas, que desgraciadamente no existen muchísimas en la universidad, que permiten que la sociedad, como un todo, se entere de lo que hacemos dentro de la universidad y cuáles podrían ser sus posibles repercusiones en la sociedad. El 23 de mayo del 2012, usted me invitó para que habláramos sobre lo que hacemos en el Centro de Investigación en Neurociencias, y eso me permitió no solamente visibilizar nuestro trabajo a las personas académicas que conforman el equipo de la universidad, sino también a la sociedad en general. Y desde aquel momento y hasta hoy, en la Feria del Agricultor de Atillo, que es a donde voy los domingos, me dicen el profe, porque ven el programa de conciencia. Con esto, lo que quiero hacer patente es que el programa se ve en otros ámbitos que no son solo el académico. Como sé lo difícil que es, por experiencia propia, el crear iniciativas, pero sobre todo mantenerlas, es que lo insto para que no deje de trabajar por este tipo de programas como Conciencia, que han sido de gran importancia para que la sociedad se entere de lo que ocurre en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas felicidades, Gustavo, y siga adelante. A propósito de 13 años de historia de conciencia, nos acompaña el día de hoy Ana Xóchitl Alarcón, quien fue directora de Canal 15 UCR, pero también productora de Conciencia. Bienvenida, Ana, a su programa. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación y gracias por el espacio para poder rememorar esa iniciativa que tuvimos hace 13 años. Fue un primer lunes de enero, que yo la visité a usted como directora del canal para hacerle el planteamiento que había surgido en un campeonato de tenis, donde después de haber estado nosotros en las calles a finales del 2011, mis compañeros, imagínense usted qué compañeros, me decían que para qué más presupuesto a las universidades públicas si el aporte a la sociedad costarricense era mínimo. Yo tomé muy en serio esa preocupación. Yo dije, bueno, si lo están diciendo aquí en son de vacilón, ¿verdad? Porque fue un vacilón, probablemente eso está calando en la sociedad costarricense. Entonces vine y le hice una propuesta de que había pensado un programa de televisión y a usted le gustó la idea, y muy rápido. Eso fue el primer lunes de aquel 2012, y el 27 de febrero nosotros estábamos lanzando Conciencia. El 29. El 29, perdón. Sí, sí, el 29. Porque ese año fue bisiesto. Sí, recuerdo muy bien que cuando usted vino a visitarme, que además gozábamos porque a veces las instituciones les cuesta un poco arrancar, ¿verdad? La primera semana de enero, y estábamos aceleradísimos los dos, ¿verdad? Usted en su puesto como director de la Escuela de Biología y yo aquí arrancando el año con el canal. Y me gustó mucho porque era un planteamiento pues desde otra unidad académica, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que le pregunté a usted, ¿en qué se podría diferenciar un programa de televisión del que ya tenemos sobre ciencia y tecnología, que es Espectro? Y usted de manera muy elocuente me dijo, bueno, lo que pasa es que el programa Espectro, al ser una telerevista, pues tiene varias secciones y entonces no se puede profundizar en una entrevista. Cuando usted me dijo eso, dije, ok, vamos a darle pensamiento. Ahí fue donde, después de conversar con usted esa mañana del lunes, pedí en la videoteca una entrevista que le habían hecho a usted tiempo atrás, justamente en Espectro. Y yo quería ver, bueno, primero cómo fotografiaba usted, cómo sonaba su voz en televisión, y a mí me llamó poderosamente la atención lo clara que se escucha su voz, ¿verdad? Y entonces fue en ese momento que, de manera sorpresiva, como me lo ha dicho usted, le planteé la necesidad de que usted fuera el conductor,
¿verdad? Bueno, yo quiero retomar ese tema. No fue un planteamiento, fue una reunión que me convocaron, ¿verdad? Sí. Para hablar con la directora del canal, pero curiosamente la reunión se hizo en el estudio, con cámaras, cosa que yo no comprendía. Y en cuestión de pocos minutos, usted me indica de que yo la tenía que entrevistar a usted. Sí. Debo ser muy claro que cuando yo hice el planteamiento del programa, nunca me imaginé que iba a terminar como conductor del programa. Eso fue una responsabilidad suya. Bueno, yo quisiera, pues obviamente, repetírselo a usted, que ya lo conoce, y también a nuestra audiencia, de que el planteamiento de que usted fuera el conductor surge de una reflexión en el siguiente sentido. Qué bonito poder hacer una entrevista entre iguales, o sea, conociendo su trayectoria como investigador aquí en la Universidad de Costa Rica y en conjunto también con otras universidades, pensé en la facilidad que podía tener usted para hacer preguntas y sobre todo para viabilizar, digamos, el conocimiento o popularizar el conocimiento, cuando a veces las personas investigadoras se quedan como muy, con un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Pensé en la posibilidad de que usted podía, de manera muy sencilla, hacer una traducción y una, digamos, plantear lo que está diciendo la persona investigadora de una manera más accesible para el público. Y entonces surgió en mí la reflexión de que era una entrevista entre iguales, ¿verdad? Y eso lo vi como una oportunidad. Pensando que la intención fuerte del programa era rendición de cuentas. Exacto. Y así fue como lo planteamos, ¿verdad? Es preguntarle a la persona invitada por qué la sociedad costarricense o el pueblo le da dinero a usted para hacer lo que usted está haciendo. Explíquele al pueblo en términos muy sencillos, ¿verdad? Inicialmente comenzamos Universidad de Costa Rica y en dos áreas muy particulares, ciencias básicas y salud, que eran mis temáticas. A muy corto plazo, Ana, recuerde que las otras universidades públicas reclamaban los espacios. Entonces lo abrimos a las universidades públicas. Posteriormente, instituciones públicas, ¿verdad? Eso se fue haciendo muchísimo más grande. Aquí hemos tenido gente de la Caja, hemos tenido gente del ICE, hemos tenido gente de diferentes instituciones. Y luego... Del OIJ. Del OIJ, y luego lo internacionalizamos, porque hemos aprovechado visitas de personas del exterior para traerlas a conciencia. Entonces, de una estructura limitada a las ciencias básicas y a la salud, ahora hablamos de arte, de cualquier cosa. De literatura, ¿verdad? De cualquier cosa que lleve un proceso de investigación, ¿verdad? Y que le permita a esa persona rendir cuentas al pueblo de Costa Rica. Sí, recuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos planteándonos la estructura del programa, siempre vimos la necesidad de, digamos, revelar el por qué hacer esa investigación, qué necesidad, qué problemática atiende, cómo se plantea la investigación, cuáles son los hallazgos, y también siempre en la estructura de esos primeros programas, y así ha continuado, la incidencia de esa investigación en formulación de política pública o la incidencia en comunidades concretas, ¿verdad? Para trabajar esa rendición de cuentas, pero al mismo tiempo comprender la importancia de la investigación y del quehacer académico de la universidad con incidencia en la sociedad. Tenemos que hacer una pausa, pero voy a hacer el planteamiento cómo surge el nombre conciencia. Lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. Hola, soy Adrián Pinto, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. Quiero enviar un caluroso saludo y una afectuosa felicitación al programa Conciencia de Canal UCR. Desde el primer programa, en el cual tuve el gran honor de participar, hasta la fecha, he disfrutado muchísimo de todas sus entregas, porque nos permiten conocer más de la maravillosa labor que realizan las personas investigadoras en nuestro querido país. Un gran aplauso para Conciencia y todo su equipo.
deseándoles siempre lo mejor en su importante misión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un espacio que surge como una especie de rendición de cuentas a la comunidad nacional para explicar en qué invertimos en las universidades públicas los dineros en investigación, particularmente en el área de las ciencias básicas y de la salud, y también un espacio donde vamos a hablar casualmente de ciencia. El día de hoy tenemos invitado al doctor Adrián Pinto Tomás. Adrián, sea nuevamente muy bienvenido a Conciencia. Hace 11 años, aproximadamente, un poquito más de 11 años, iniciamos con este gran proyecto de conciencia, de divulgar la ciencia que se hace en las instituciones públicas. En aquel momento era la Universidad de Costa Rica, después universidades públicas, después instituciones públicas. Y usted fue el primer invitado que tuvimos en Conciencia. De tal forma que hace 11 años usted hizo el programa número 1 y hoy estamos haciendo el programa 500. Cabalmente acabamos de ver ese primer segmento del primer programa con el doctor Adrián Pinto, que lo recuerdo con mucho cariño porque era a propósito del control biológico de las hormigas zompopas. Todavía el día de hoy yo utilizo la técnica de los hallazgos de esa investigación para controlar en el jardín las zompopas, que es con cáscaras de naranja. Sí, qué linda experiencia. Y bonito ver casualmente el programa número 1 y el programa número 500. Exacto. Con la misma persona. 13 años más joven en ese primer programa, se nota una gran diferencia. Y también se nota lo tieso que estaba yo ahí, Ana. Bueno, apenas estaba asimilando el reto, responsabilidad suya, de que yo terminara como conductor del programa, cosa que, insisto, y tal como lo dije en el segmento anterior, no me imaginaba yo. ¿Y cuál ha sido, digamos, Gustavo, cómo aprecias tu crecimiento personal y profesional a partir de esta experiencia como conductor del programa, como entrevistador y también con este bagaje que es el resultado de más de 500 programas, entendiendo bien cómo funciona la investigación en las instituciones públicas? Desde luego que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, debo reconocerlo como tal. Cosas extraordinarias que han ocurrido a propósito del programa es que yo vaya por la Avenida Central y una chancera me llame y me diga, mire, yo veo su programa. Esa y otras anécdotas que podemos compartir más adelante. Ana dice, estamos haciendo bien las cosas. Claro. O sea, este mensaje está llegando al pueblo de Costa Rica, que era la intención inicial que usted y yo tuvimos con el programa. Y que afortunadamente se ha mantenido en el tiempo, 13 años de rendición de cuentas, 13 años de hacer visible esta importantísima actividad que es la investigación científica en todas las instituciones públicas. Y el espectro de temas que nosotros hemos abordado en Conciencia, que nadie se imagina, y sería un ejercicio interesante de hacer, ¿verdad? Por supuesto que hay temas muy epidemiológicos, muy enfocados en cáncer, pero es una enorme cantidad de elementos que le hemos aportado al pueblo de Costa Rica en tópicos que nadie se imagina. Y aquí me viene a colación el tema de la vainilla. Una vez iba caminando yo por el puente entre estudios generales y química, y una señora adulta mayor me paró y me dijo, mire, yo pensé que la vainilla venía de la fábrica Ancla, que es la que produce, ¿verdad?, más vainilla. No sabía, ignoraba completamente, y gracias a su programa me enteré que se extrae de una orquídea, porque habíamos tenido como invitado a Jorge Warner, entonces director del Jardín Lancaster, y que nos habló casualmente de esta importante orquídea. Yo creo que esas son de las gratificaciones más grandes que yo como productora audiovisual y en aquel momento como directora del canal he tenido de constatar
digamos, que la importancia de esta labor, y en ese sentido pienso en que un canal de televisión como es Canal 15, de servicio público, debe tener en su parrilla de programación la mayor cantidad, digamos, de aproximaciones a las investigaciones, a los resultados de la ciencia. Claro, y a propósito ahora recordé cuando usted me somete ese examen para ver si pasaba la prueba como conductor, que yo no tenía tema que preguntarle. Para mí fue una total sorpresa cuando me convocan aquí en el estudio y me comienzan a contar 5, 4, 3. Cuando íbamos por 3, yo recuerdo que me surgió inmediatamente la pregunta que le iba a hacer, y fue: ¿por qué un canal de televisión en una universidad pública? Exacto. Y bueno, eso me llevó a ganar la prueba. En el segmento anterior hablamos del origen del nombre, Ana. Coméntenos. Ajá. Conciencia. Conciencia. Bueno, recuerdo, es una anécdota para compartir con nuestra audiencia, porque obviamente vos la conocés y varios de nuestros compañeros y compañeras aquí en el estudio. Teníamos la problemática de qué nombre le ponemos, ¿verdad? Para ponerle el nombre a un programa siempre hay que pensar en que sea conciso, preciso y al mismo tiempo abarcador, y eso es un desafío. Y entonces recuerdo que estábamos dándole vuelta a ambos y decíamos cosas, ¿verdad? Armábamos palabras, frases, en una especie de lluvia de ideas, y llegamos a la convicción de que si íbamos a trabajar un programa sobre ciencia, ¿verdad? Era con la ciencia y entonces al mismo tiempo con rendición de ciencia. cuentas también. Exactamente. Sí. Sí, recuerdo, le contaba a Catalina, la productora, que el momento en que me llegó, digamos, la luz y vi escrita la palabra conciencia, recuerdo que corrí para llamarte por teléfono y compartirte esa idea. Y recuerdo esa llamada, yo estaba haciendo el semáforo aquí en la iglesia de San Pedro. Ah, sí. Y inmediatamente le dije: Ana, ese es el nombre del programa, porque encierra casualmente los dos principales objetivos: hablar de ciencia. Por eso insistí anteriormente en que tiene que haber un proceso de investigación para ser presentado acá, pero también al mismo tiempo de esa rendición de cuentas que era extremadamente importante, o sigue siendo extremadamente importante para el pueblo de Costa Rica. Bueno, y también el hecho de que algunos temas, por invisibles que han sido históricamente o en parte de la agenda mediática, al hacerlos visibles aquí la gente toma conciencia. Exactamente. ¿Verdad? Ajá. Sí. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Es para mí un honor y un placer saludar a mi estimado amigo el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, director del programa Conciencia, que nació para llevarle a la comunidad nacional, más allá de la comunidad universitaria, un mensaje de lo que se hace en las universidades públicas a manera de rendición de cuentas. Es, verdad, muy, muy meritorio. He tenido la fortuna de ser invitado por Gustavo y por su equipo de producción a este programa, y en realidad ha sido para mí un gran honor, como es para mí contar con la amistad de Gustavo, un tremendo honor y un enorme placer. Felicidades a Gustavo, felicidades a Conciencia, felicidades a todo el equipo de producción de Conciencia y a la Universidad de Costa Rica por este espacio tan prestigioso, tan necesario, y que ojalá tenga muy larga vida. Felicidades. Quiero felicitar desde Colombia al programa Conciencia. La verdad es un trabajo lindísimo que creo que se merecen todos los abrazos del mundo. Desde Colombia les agradezco el haberme invitado, los felicito por estos 10 años en los que siguen saliendo al aire. Al doctor Gustavo un abrazo muy especial, y a todo el equipo de producción, 1000 felicitaciones. Ese esfuerzo que ustedes hacen por la ciencia, por la divulgación de la ciencia en Costa Rica, es un ejemplo que deberíamos seguir
todos los países de América Latina y del mundo. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Estamos conversando con Ana Xóchitl Alarcón, entonces directora de Canal 15 UCR, sobre Conciencia, sobre 13 años del programa Conciencia en el Canal 15 UCR. Y yo le voy a repetir la pregunta que le hice en esa prueba. En el ensayo. En el ensayo como conductora, Ana. ¿Por qué es importante un canal de televisión en una universidad pública? Bueno, yo creo que la televisión, desde que surge en la década de los 50, en muchos países surgió siendo, digamos, esencialmente de servicio público. En otras latitudes como la nuestra, al momento de su desarrollo inicial, queda, digamos, en manos privadas y su desarrollo fundamentalmente es de tipo comercial. Entonces, una sociedad como la nuestra, pues obviamente es muy importante que haya un canal de servicio público como el universitario, que no está sujeto a los vaivenes de la política partidaria electoral, ¿verdad? Muy importante también porque la agenda mediática comercial convencional tiene sus orientaciones y deja por fuera cosas muy importantes o temáticas muy importantes que precisamente un canal de servicio público como el nuestro y al mismo tiempo académico puede retomar y colocar en agenda. Así que para una sociedad es muy importante. Recordemos la importancia, por ejemplo, de la BBC, ¿verdad? En Inglaterra, ¿verdad? La importancia que tiene, digamos, toda la propuesta, digamos, de visibilizar y popularizar efectivamente la investigación, ¿verdad? Entonces, nuestra sociedad costarricense necesita tener un canal de servicio público cuya orientación no esté en función de quién pauta comercialmente. Algunas personas invitadas, a propósito de ese comentario, Ana, me dicen, ¿puedo decirlo en este canal? Porque en otras instancias no se lo van a permitir. Y eso marca una gran diferencia. Por supuesto. Que en Canal 15 UCR podemos decir lo que pensamos y no va a tener ningún tipo de censura, ningún tipo de filtro. Pero sí llama la atención de que algunas personas me han advertido, sobre todo recuerdo una investigación sobre la caja, sobre un tema de la caja, donde la persona invitada me insistía mucho que si se podía decir ese tipo de cosas en este programa. Ya ve, entonces usted mismo lo constata de la importancia que nosotros nos podamos conducir de una manera pues muy enfocada hacia la libertad de expresión y hacia la consolidación, digamos, de las libertades democráticas. Y quiero resaltar también la importancia y la obligación que tenemos los científicos de divulgar lo que estamos haciendo. Que eso es un constante tema de crítica para la gran mayoría de las personas. No conoce el pueblo de Costa Rica todo lo que están haciendo las universidades públicas y hablemos de las instituciones públicas. Y sí, eso es una responsabilidad personal. Yo siempre lo he dicho y así lo creo. Es uno el que tiene la obligación de divulgar, de compartir el conocimiento, ¿verdad?, generado con fondos públicos. A mí eso me parece fundamental y pienso que una de las principales críticas que yo le hago a muchos procesos de investigación es que desde el momento en que surge una iniciativa de investigación que va a resolver una necesidad, que va a atender un problema, tiene que tener el componente de comunicación incorporado desde sus orígenes. No es al finalizar el proceso de investigación cuando ya se dice, bueno, llegamos a tales hallazgos. O sea, yo creo que la dimensión comunicativa tiene que estar en todas las fases de un proceso de investigación y de un proyecto. Pues precisamente para eso, y considero también, coincido con usted, y por eso cuando usted me hizo el planteamiento de un programa de televisión, yo tomé al vuelo, como decimos popularmente, la idea y le planteé la posibilidad de hacer un programa con usted como conductor, precisamente porque en ese momento me di cuenta que usted tenía efectivamente ese compromiso de la divulgación de la ciencia y creo que esa es la característica esencial que tendría que tener la persona que conduce un programa sobre ciencia.
Algunas anécdotas que nos han pasado, Ana, compartamos acá, nos quedan 2 minutos. Ok. Pero yo quiero comenzar con una de, no fue posible coordinar con la persona invitada, nunca me contestó los correos electrónicos, yo asumí que ella no venía, y entre un espacio y otro, entre un programa y otro, usted se acercó a mi oído y me dice, aquí está la persona invitada que no confirmó. Y eso fue una improvisación total. Que al día de hoy solo Ana y Gustavo saben lo que pasó. Nadie se enteró de ese programa. Es decir, si grabábamos 4 programas ese día, en esa oportunidad tuvimos que grabar 5. Bueno, sin tener el guión montado, pongámoslo en esos términos. Yo creo que ahí es donde la responsabilidad de la producción se hace visible, ¿verdad? O sea, no había una confirmación, pero la persona estaba aquí, ¿verdad? Por respeto a la persona había que entrevistarla. Y entonces me tocó negociar con otra de las personas investigadoras que venía y que ya estaba, digamos, a la espera de su entrevista, y le pedí que nos hiciera el favor de esperar un momentito y para compartir con la audiencia, bueno, o sea, improvisación entre comillas, porque primero usted manejaba el tema y segundo, nosotros teníamos desde los orígenes del programa una estructura montada. Entonces, digamos que fue sencillo en pocos minutos poder, digamos, formular las preguntas, y eso es la responsabilidad de la producción audiovisual. O sea, nos corresponde resolver y resolver de manera, digamos, adecuada y a la altura, digamos, de las necesidades de la gente. No íbamos a hacer la conchada, digamos, de decirle no, como no confirmó, entonces no se le va a entrevistar. Exactamente. Bueno, y algo muy importante, que era un tema afín a la salud, ¿verdad? Y tuvimos la capacidad de, en 2 minutos, hacer un bosquejo y desarrollarlo. Ana, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta enorme satisfacción y esta función muy importante que cumplimos con el pueblo de Costa Rica, que es no solo rendición de cuentas, sino informar de todo lo que estamos haciendo con fondos públicos. Así es. Y ojalá que haya muchos 13 años más para Conciencia. Felicidades a todo el equipo y mi agradecimiento constante por todo este esfuerzo que hacen para llevar estos mensajes a la sociedad costarricense. Muchas gracias a vos, Gustavo, muchas gracias al equipo y muchas gracias a la audiencia, que siempre es la gran gratificación saber que estamos llegando a mucha gente. Yo también les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes, y continúen con nosotros aquí en Conciencia. Me complace saludar y expresar mis más cálidas palabras de reconocimiento y felicitaciones por el programa Conciencia, conducido por el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Si bien es cierto, este programa se concibió como rendición de cuentas para explicar al pueblo costarricense cómo se invierte el dinero en las investigaciones desarrolladas en universidades públicas, ahora no solo se cumple con este primer objetivo, ya que este espacio de divulgación científica en ciencias básicas y en ciencias de la salud tiene un impacto que va mucho más allá de las fronteras costarricenses. En mi labor como docente e investigador, he recurrido constantemente a diferentes programas que se transmiten vía canal UCR o vía internet. Este espacio se ha convertido en un gran recurso académico y pedagógico que sirve a muchos estudiantes y jóvenes investigadores. Desde Lima, Perú, quiero reconocer esta bella historia de éxito que han construido todas las personas que hacen posible este maravilloso programa. Feliz aniversario Conciencia, y que sean muchísimos más.